Gracias por estar con nosotros. Él es el doctor Alexis Naranjo Solano y estamos ubicados en Alajuela, en el Centro de Salud San Antonio. Doctor, gracias por estar con nosotros y hoy vamos a hablar de los pacientes con cáncer, que hay mucha gente que actualmente sufre de este problema, que tiene este tipo de problemas y hoy vamos a ver otras alternativas que existen para tratar a las personas con este padecimiento que hoy casi que cobra un aumento, digo yo, de un 25%, porque hay una gran cantidad de gente que sufre de este problema. Buenas tardes. El cáncer siempre nos han hablado que es una enfermedad genética, pues por ejemplo es algo en lo que incluso cuando yo llevé bioquímica en la universidad nos hablan de un oncogen, de un proto-oncogen y inhibición de estos genes, y lo que muestra hoy la oncología moderna es que la enfermedad no es genética 100%, y a veces eso es algo que tiene que tranquilizar a muchas personas, pero poner alerta a otras. ¿A qué me refiero? Porque hay gente, yo he tenido pacientes que dicen, doctor, es que mis abuelos murieron de cáncer, es que mis padres murieron de cáncer, y entonces yo llevo un arsenal genético para tener cáncer. Y bueno, el cáncer es una enfermedad metabólica. Todos los tratados de oncología moderna hablan que el cáncer, lo voy a decir en cómo suena y después lo desmenuzamos. El cáncer es una enfermedad donde las células oncológicas tienen mayor captación de glucosa, o sea, mayor captación de azúcar, ¿verdad? Del azúcar en sangre, y por eso hay una relación también mayor en algunos pacientes diabéticos para que puedan desarrollar patologías oncológicas, que no es la única, pero hay que saber que el cáncer, cuando atacamos el cáncer, tenemos que hablar del metabolismo, como hablamos del metabolismo en el paciente diabético, como hablamos del metabolismo en el paciente con hipertensión arterial, al paciente oncológico hay que tratarle desde el metabolismo del tumor. Y las células son muy ávidas a todo lo que es el consumo de azúcar, o sea, tienen mayor afinidad. Yo le comento a mis pacientes que el paciente con cáncer, o sea, el tumor, la célula anormal, la célula tumoral, la célula neoplásica, es una célula que capta hasta 70 veces más azúcar, ¿verdad? Más glucosa. Entonces, comparémoslo. Si yo me voy a tomar una tacita de café, ¿verdad? Y le voy a echar un paquetito de azúcar, por ejemplo, es una célula normal. Yo para hacerlo con una célula anormal, tendría que tomarme esa tacita de café con 70 bolsitas de azúcar. Obviamente la concentración es mucho mayor, pero eso hace que el cuerpo entre en conflictos porque necesita producir la cantidad de glucosa para que el tumor se alimente. Entonces, hay tumores más calientes, les decimos, y tumores más fríos. Eso lo vemos por un estudio que se llama el PET scan, que en Costa Rica ya se hace. Por muchos años no se lograba hacer, había que mandar a los pacientes a Panamá o a México, pero hoy tenemos laboratorios de imágenes especializados en el país, donde sí, es un tema muy puntual, porque el reactivo incluso tiene que venir el mismo día que se hace el examen, pero nos permite tener una captación de la situación y ver cómo está ese tumor. Los tumores más calientes puede sonar porque son más invasivos, y sí, pero también dentro de la línea metabólica los podemos abordar de una forma más agresiva. Entonces, doctor, algo importante, ¿será que la gente entonces diabética, para entenderle mejor, será más propensa a padecer de cáncer? Sí, vamos a ver, lo que pasa es que la célula anormal se alimenta de la glucosa, y entonces el paciente diabético ya tiene más glucosa de la que puede procesar. Entonces sí hay una relación evidente donde los pacientes pueden tener, vamos a ver, para hablarlo en español simple, el paciente diabético tiene un 30% más de posibilidades de desarrollar cáncer desde el conflicto metabólico, porque produce mayor cantidad de azúcar. Ahora, no quiere decir que todos los pacientes diabéticos tengan que salir corriendo al oncólogo, pero sí es un tema donde dentro del abordaje metabólico, y hoy sabemos eso, no solo el cáncer, por ejemplo, enfermedades como el Alzheimer, ya sabemos que tienen un impacto metabólico, o sea, donde hay que trabajar con el metabolismo del paciente con Alzheimer, igual ahora con el cáncer. De hecho, hay investigadores que se atreven a nombrar, y lo nombran así, la diabetes tipo 1, diabetes tipo 2, que es la que conocemos, el insulino no dependiente, ¿verdad? Que normalmente es el paciente mayor, la diabetes tipo 3 para hablar de Alzheimer, y hablan incluso de diabetes tipo 4 para hablar de pacientes con cáncer. No quiere decir que sea diabetes, pero hablan dentro de los pilares, dentro de los eslabones metabólicos, donde ya no hablamos solo
del paciente hipotiroideo o del paciente diabético, sino que ahora hablamos también de estos pacientes que tienen un conflicto metabólico, van a desarrollar, o si tienen cáncer, tenemos que tener ese abordaje metabólico. Doctor, el cáncer siempre se trata con quimioterapia, radioterapia, operando al paciente. Sí, bueno, hay tratamientos que están documentados desde 1960. Entonces, sí es un tema donde yo siempre le digo a los pacientes, si yo tuviera un tumor, yo buscaría un oncólogo para que se encargue de mi tumor, pero no de mí. Entonces, siempre cuando hablamos de ese tipo de líneas hay que recordar algo que siempre hablamos en medicina ortomolecular, que es el terreno biológico. El terreno biológico son las características celulares y de los tejidos que tiene un paciente. Entonces, hay técnicas como terapias con análogos estructurales, que en esto el más conocido, ¿verdad? El más famoso, siempre lo comento, son las megadosis de vitamina C, dando por un hecho que la vitamina C no es poner un poquito de vitamina C, ¿verdad? Cuando se trabaja con vitamina C hay que trabajar con saturación de receptores. Hay toda una técnica de cómo se debe utilizar la vitamina C, porque hay gente que dice, bueno, pero me puse un poquito de vitamina C, pero si quiero tener la dosis antitumoral de un análogo estructural tengo que trabajar a dosis muy altas, incluso en pacientes con cáncer, desde 50 incluso, dependiendo de donde esté el tumor, hasta en 75 gramos que se pueden aplicar al día. Entonces, sí, cuando hablamos de los análogos estructurales, no es solo la vitamina C. Hay otros análogos estructurales de la glucosa que funcionan. ¿Qué es un análogo estructural? Es lo que muchos pueden preguntarse en su casa. Bueno, un análogo estructural es algo que se parece en estructura a la glucosa, pero que no tiene el efecto de alimentar a la célula, o sea, no a la célula anormal. Entonces, por ejemplo, hay un sistema de enzimas que se llaman perioxidasas, que son los que toman la vitamina C, la llevan al interior de la célula normal y entonces tienen el efecto terapéutico o el efecto antioxidante de la célula. En este caso, lo que ocurre con los análogos estructurales es que ellos llegan al receptor como si se fuera a alimentar la célula, pero no permite que esa célula anormal, esa célula tumoral se alimente y entonces genera un bloqueo. Y eso genera otro tipo de descargas enzimáticas que afectan a la célula anormal sin hacerle daño a las células normales. Entonces, doctor, he visto muchos pacientes que vienen, digamos, referidos de oncólogos a su persona para que los trate. Al final, ¿cuáles pueden ser los resultados desde el punto de vista de la medicina ortomolecular? Claro, es muy interesante porque con el pasar de los años hemos tenido colegas que hemos coincidido con varios pacientes y ellos han visto la evolución. No sé si alguno lo externará públicamente, pero es interesante como uno nota que ya hay colegas que le refieren a uno un paciente o le refieren a un familiar incluso, que es lo que hemos notado. Y sí, son pacientes que toleran muchísimo mejor la quimioterapia, la radioterapia. Son pacientes que hemos tenido casos documentados ya de personas que tenían un tumor terminal, donde les habían hablado de poner una quimioterapia paliativa y han tenido curación del tumor. Hemos tenido pacientes que han utilizado quimio, pero hemos tenido pacientes que también no han utilizado quimioterapia y han salido avante con el tema del tumor sin tener cáncer. Tenemos pacientes de hasta de 5 años sin cáncer, sin haber utilizado quimioterapia. Entonces, esto es importante porque no hay una única alternativa. Ahora, el trabajo de nosotros siempre es apoyar al paciente y acompañarlo. Cuando el paciente decide llevar quimioterapia, lo preparamos para que tolere mejor la quimioterapia y si el paciente decide no llevarla, también utilizamos técnicas para atacar directamente a las células anormales. En el caso suyo también pone quimioterapia. Sí, vamos a ver, hay posibilidades de coordinarlo con un oncólogo y utilizamos un tratamiento, que eso es diferente, que se llama IPT, que es una técnica de estimulación de receptores con insulina y eso nos permite utilizar dosis más bajas. Pero casi siempre la mayoría de mis pacientes que llegan acá, yo siempre cuento que son pacientes con dos opciones, o que no quieren llevar quimioterapia y vienen a consulta, o pacientes que ya no les ofrecieron ninguna otra alternativa, no les ofrecieron, ya llevaron toda la quimioterapia, llevaron toda la radio, llevaron la cirugía y entonces después vienen acá. Entonces es como el espectro de esos dos polos. Casi no tenemos pacientes donde hemos utilizado quimioterapia, sino que es el paciente que no quiere llevar quimio o al contrario, el paciente que ya le dijeron que no tiene opción a la quimioterapia y entonces vienen por acá. Igual, hay pacientes que están acá,
Hay tratamientos para llevar con la quimioterapia y pacientes para llevar sin quimioterapia. Doctor, para terminar, los que están llevando quimioterapia y vienen acá, ¿cuál es un poco la tolerancia al tratamiento y la mejora? Porque la quimioterapia tiene efectos secundarios adversos muy fuertes. Claro, hay que recordar que cuando hablamos de quimioterapia o de radioterapia, estamos hablando de dosis acumulativas. Hay gente que dice, llevé mi primera quimioterapia y me fue muy bien. Claro, viene la segunda y es acumulativo, entonces me golpea un poquito más. Y viene la tercera y me golpea un poquito más. Lo que hemos tenido la posibilidad de ver, que los mismos pacientes lo refieren y los mismos colegas que ven a los pacientes en los centros hospitalarios lo refieren, es lo bien que ellos toleran la quimio, o sea, el disminuir la cantidad de efectos adversos de la quimioterapia y mejorar la calidad de vida del paciente también. Igual habrán pacientes que tendrán que llevar muchas dosis, otros menos, dependiendo del tumor, pero aquí la buena noticia es que la medicina ortomolecular sí ayuda mucho a los pacientes con cáncer. Claro, esa es una opción y hay cosas espectaculares, porque por ejemplo, ahora en abril pasado estaba en Cuernavaca en un congreso donde en pacientes oncológicos se están utilizando, por ejemplo, células NK. Es un natural killer. Entonces se hacen trasplantes de células NK y los pacientes comienzan a mejorar montones.